Comienza nuestro panel de conversación de esta mañana. Aquí en CNN Chile Radio recibimos a nuestros panelistas invitados en esta edición de Voces del Poder. María José Abud, directora ejecutiva de Horizontal, está con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Primera vez en el panel, ¿o no? Primera vez en este panel. Bienvenida entonces en el debut. Muchas gracias por estar aquí, María José. Y Javier Altamirano, director ejecutivo del Instituto de Igualdad, también está con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Javier, parte de la casa ya también. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a los dos para la conversación de esta mañana. Oye, lo decíamos en los titulares, el gobierno está todavía en este proceso bien largo, intenso de conversaciones con distintos sectores para generar un escenario más propicio y presentar el proyecto de ley. Se suponía que era ingresado hoy día, parece que ya no, que va a ser mañana, pero se hace la posibilidad incluso de que se presente en mayo. Por la semana distrital que está entre medio, no gana mucho apurándose con presentarlo el gobierno y quizás esto se deriva hasta mayo, dilatando un poco más entonces el ingreso del proyecto. Conocemos los titulares, pero igual hay que ver el detalle del proyecto para analizarlo más en concreto. ¿Cómo estás viendo, María José, estas gestiones del gobierno para sumar estos votos y tener este respaldo suficiente? Y también el timing que está asociado a toda esta negociación. Mira, obviamente que genera altas expectativas, claro, ¿cierto? El no contar con el texto, porque al final estamos especulando sobre qué exactamente significan estas 40 medidas. Pero por otro lado, dada la envergadura de esta, la han llamado mega reforma, ¿cierto? Creo que el último nombre que ha sonado, es importante ese trabajo prelegislativo al final. Yo creo que acá ojalá, y es lo que a uno le gustaría, que esto no sea por aprobado o avance con un margen de voto en el Congreso, sino que haya un acuerdo amplio. Y si este retraso implica que el gobierno está logrando unir fuerzas políticas y lograr un acuerdo técnico y político posteriormente en torno a la reforma, yo creo que es algo valorable y que es importante para garantizar el éxito del proyecto. Podría ser una buena señal en ese sentido. Sí, creo que en ese sentido una buena señal. Si es que este retraso implica que se está avanzando en aunar miradas y también ir tomando los puntos de otras fuerzas políticas y ajustando, ¿cierto?, el futuro texto, creo que es algo importante. Javier. Sí, no, me quedé pensando en lo que vimos recién en la previa, digamos, que esta actitud de Trump, que hace un anuncio y después retrocede. Y nos hemos ido mal acostumbrando a esta forma de hacer política. Nosotros creemos mucho más en la política que señala María José, que es la creación de acuerdos, sobre todo en temas tan relevantes y de tanto alcance en el tiempo, ¿sí? Esto no es un pequeño detalle. Ahora, yo creo que es evidente que lo que está haciendo el gobierno es tratar de conseguir los votos que le faltan, que no son tantos, y eso pasa cuando uno pierde, y eso es parte de la realidad política, y que hay un sector que ganó. Pero si me permite ir directo a uno de los temas que yo creo que es importante relevar. Esta reforma ha tenido una sucesión de anuncios. Sí. Una asociación de fechas que no se cumplen. Y es ante todo una reforma que, lo mencionó recién María José, no sabemos ni el nombre que tiene, porque en verdad siempre fue una reforma tributaria. Y entre medio nos vendieron que la reconstrucción, que después era la inversión, que después era... Bueno, ha quedado claro, y yo creo que cualquier persona medianamente informada en las últimas semanas se ha dado cuenta que aquí lo relevante y lo que nos tiene a nosotros muy atentos y muy alerta es precisamente el conjunto de beneficios tributarios que están ofreciéndole a las grandes fortunas de Chile. Eso es lo central. ¿Y qué significa eso o qué consecuencias tiene el que sea una reforma tributaria efectivamente? O sea, lo hemos conversado en este mismo espacio. Una cosa es que tú, uno pediría más información, más precisión para sumarte a un debate que es factible. O sea, y María José entiendo que es economista, por lo tanto es una cosa que los economistas tendrían mucho que decir. Pero sin embargo yo creo que aquí, más que preocuparse de darnos precisión, de favorecer un cuadro que hace una conversación dialógica, como diría nuestro querido Habermas, aquí lo que está haciendo otra cosa, es imponer una visión ideológica, es avisar y después retroceder, y están siempre en la provocación. Acuérdate que nos dijeron que iba a ser con urgencia, que iba a ser presentado no sé qué fecha. Entonces uno ve una dinámica, y si uno ve el trayecto de esa dinámica, la prioridad real es esa. Nunca más escuchamos hablar de lo que pasaba en el sur, lo que es muy lamentable y es una utilización de ese dolor. Y lo segundo es que hay muy poca información que nos permite sumarnos a un diálogo. Y tercero, que para mí es lo de fondo, hay una diferencia muy de fondo respecto de qué tipo de sociedad queremos generar para Chile. Esta es una reforma que son conjunto de cosas, no solo la rebaja del 27 al 23, sino que la invariabilidad, o sea, un conjunto de otras cosas.
que nos hacen sospechar lamentablemente que esa es la intención real de este gobierno y por eso se ha convertido en la batalla central y por eso han tratado de meternos en un gran paquete que impide que nosotros podamos diferenciar lo que es rescatable y sobre lo cual conversar y lo que es pésimo para Chile como nosotros vemos esta rebaja tributaria. ¿Tú coincides, María José? No coincido, no lo veo así, la verdad. A ver, yo creo lo primero es que acá no hay una reforma encubierta, sino que es justamente, yo creo, la principal promesa de campaña de José Antonio Kast, que fue electo con una amplia mayoría y quizás la principal preocupación hoy día de los chilenos, que es retomar el crecimiento económico. Y su apuesta es que a través de una rebaja tributaria, que al final nos va a hacer igual de competitivos que la OCDE, nosotros tenemos un impuesto corporativo que es mucho más alto que el promedio de los países OCDE, a través de este mecanismo vamos a ser capaces de recuperar nuestro crecimiento económico y a su vez generar más puestos de trabajo. Y no solamente este paquete de medidas apunta al tema tributario, yo creo que hay que decirlo con todas sus letras cuando dicen no, es que esto es una reforma tributaria encubierta. Por supuesto que es una reforma tributaria, tiene reformas al sistema tributario y eso fue lo que él, no diría ninguna sorpresa porque es lo que él prometió y dijo que iba a realizar. Ahora, si es que efectivamente una reforma tributaria no debería tratarse como tal. Como tal, eso es. Y no en un proyecto que incluye también muchas otras cosas. Es que yo creo que no, porque el efecto, hoy día, la rebaja de los tributos, ¿cierto? Y las otras medidas pro inversión que él propone, como la invariabilidad tributaria o, por ejemplo, entregar más certeza en los plazos medioambientales, al final es un marco para que la inversión sea más atractiva. Lo que se busca con todas estas medidas es que si un inversionista hoy día está entre México, Chile o Perú, elija Chile y hoy día no lo está eligiendo, ¿cierto? Nuestra inversión está muy estancada y eso nos tiene creciendo al 2%. Y lo que él apuesta es un conjunto de medidas que por lo mismo tienen que ser analizadas de manera conjunta y no separada. Y lo más importante, que es donde los economistas esperamos poder decir algo y conocer, es el informe financiero que acompaña estas medidas para entender cómo se compensa esta baja. Entonces, dada la naturaleza de lo que se está proponiendo y que no es una medida aislada tributaria, sino que una serie de medidas que al final, esto es como un puzzle que por un lado yo estoy sacando ingresos, pero por otro lado tengo que compensar, ¿cierto?, al fisco, es que tiene mucho sentido y debe verse todo como un paquete, porque si el riesgo de verlo aisladamente es que al final esto quede desbalanceado y que al final sigamos aumentando nuestra deuda y que gastemos más de lo que tenemos. Ahora, ese es uno de los puntos de crítica de la oposición precisamente, que no está compensada esa rebaja tributaria. O sea, mira, si hay que resumir las críticas, yo entiendo el punto que quiere hacer María José. Una cosa es que hay una discusión válida que tiene que ver con las condiciones que favorezcan la inversión extranjera. Esa es una conversación que de hecho Mario Marcel lo planteó, pero se ha dicho hasta el cansancio, ya llega a ser majadero, que en la discusión que hubo en la Comisión Marfan fue que tenía que haber una compensación. Y lo que estamos viendo ahora es precisamente lo contrario. Es decir, nosotros vemos con mucho a esta altura ya, pavor, cómo se está generando un gran déficit finalmente fiscal. No queda claro ninguna decisión de las que mencionan. O sea, tú además vas rebajando, no sé, las herencias, las donaciones. Entonces hay una merma grandota al fisco. Algunas transitorias y otras permanentes. Sí, pero las permanentes son las que hacen esta merma y las transitorias no alcanzan a compensar a largo plazo. De hecho, nuestro economista, que por eso yo digo hay espacio para la discusión en la medida que haya información transparente y honesta, han dicho que para que esto se logre, este propósito idealizado de un mundo que no sé cuál es, porque yo veo una guerra y la OEF en 40 mil pesos, es que esta propuesta descanse en un 7% de crecimiento. 7%. Entonces, podríamos decir que, por lo tanto, hay una cierta mirada ideológica de que todo esto funciona mediante el chorreo y hay una versión maximalista que dice que esto solo, si cuadramos la caja, sería posible con 7,5, 7,2% de crecimiento. Es algo que es poco serio, es poco creíble y nosotros vemos dentro de ese contexto con mucha rabia, finalmente, que se está usando conceptos que son sensibles para muchos chilenos, como es la reconstrucción, como el empleo, como el crecimiento incluso. Y finalmente, cuando tú vas al detalle, dentro de lo que hemos logrado rescatar como detalle las intervenciones del ministro Quiroga en particular, ves que es una cosa muy regresiva y muy dañina para la estabilidad macro que necesita Chile y que, entre otras cosas, y esto lo dijo Luis Eduardo Escobar, por ejemplo, si nosotros tenemos encima a las agencias calificadoras y ven nuestra situación fiscal, bueno, nuestra calificación va a ser peor.
¿Qué significa eso? Más costosos los créditos que vamos a tener para tapar ese mismo hoyo. Entonces, estamos generando una situación crítica en vez de resolverla. María José. A ver, yo comparto la preocupación de que tiene que haber un cuadro de las arcas fiscales, ¿cierto? Y eso es responsable, y acá el gran riesgo es que esta mega reforma al final implique que sigamos ahondando nuestro déficit fiscal, ¿cierto? Y que al final estemos financiando una rebaja de ingresos permanentes, que son el impuesto corporativo, con una rebaja de gasto transitorio. O sea, tiene que ser permanente con permanente y transitorio con transitorio. Pero yo creo que todavía es muy prematuro para decir que vamos a necesitar crecer al 7% o que la reforma no está financiada. Todavía no conocemos el informe financiero. Yo creo que ahí va a estar la clave de entender que al final acá tiene que haber un cuadre de cuáles son las proyecciones del fisco, ¿cierto?, en torno a sus ingresos futuros, que fue algo muy criticado para el gobierno anterior, de que estaban sobreestimados los ingresos del fisco, ¿cierto? Entonces, esto tiene que cuadrar con la mirada de IPRE en cuanto a cuánto va a recolectar, ¿cierto?, cuáles van a ser, y que sea creíble el plan de ajuste de gastos, ¿cierto? El ministro hablaba de un 3% a todos los ministerios, ya vimos que de esto se restó seguridad, entiendo que parcialmente educación. Entonces, yo creo que el gobierno se juega parte del éxito de esta reforma, más allá de lo que hablamos de ir a buscar los votos, en este encuadre en su informe financiero que haga sentido al mundo técnico para que después se pueda lograr un gran acuerdo político. Es súper interesante ese punto porque nos permite ver también la parte política de cómo se están negociando estos apoyos. ¿Hay espacio, María José, a tu juicio, para que se complejice más este proyecto y la reforma incorporando otros temas? Por ejemplo, en el PPD dicen aquí tiene que haber una propuesta para ayudar a condonar multas e intereses en las deudas tributarias de las pymes. Hay que poner un bono para apoyar a los adultos mayores. En el PDG dicen devolver el IVA, claro, no eliminarlo, devolver el IVA de los pañales, los medicamentos, canasta básica. Las pymes están pidiendo que su régimen, que es transitorio, pase a ser permanente en una tasa de 12,5%. En fin, en la medida en que entran más ingredientes, se hace más difícil, me imagino yo, cuadrar todo este proyecto. ¿Cómo ves todas esas complejidades para conseguir los apoyos políticos, que es lo que necesita el gobierno? Yo creo que parte de lo que es el trabajo legislativo, ¿cierto?, y cómo funciona al final el Congreso, que el Congreso no es un buzón, ¿cierto? Y los parlamentarios, con justa razón, no quieren ellos recibir un proyecto de ley y no poder opinar, no poder también hacer frente a lo que sus mismos distritos, ¿cierto?, sus votantes quieren. Y yo creo que en ese sentido el gobierno sí tiene que abrirse a incorporar elementos, siempre que tengan cabida técnicamente y que hagan mejor el proyecto. O sea, yo creo que hoy día tenemos una tremenda oportunidad con este proyecto de salir del estancamiento que estamos. Se puede complementar, se pueden estudiar más las medidas pro empleo y que efectivamente ayuden a los hogares, a la clase media, ¿cierto? Tenemos también toda la crisis del MEPCO, que hoy día cada vez más difícil para las familias llegar a fin de mes, pero no podemos perder esta oportunidad. Entonces yo creo que tanto el gobierno como la oposición tienen que estar a la altura del debate. A mí me sorprende que la discusión sea si uno ve los titulares, si van a estar disponibles las fuerzas políticas a la idea de legislar. Esa es la base para sentarse a conversar. Uno debería pensar que acá hay una disposición a hacer una gran mesa de trabajo y que efectivamente un proyecto de esta envergadura cuente también con medidas adicionales que cada grupo considere necesaria, pero también que haya una construcción de este proyecto. Javier. Ya, es que yo creo que llegamos al punto que yo hablaba de la ideología finalmente, porque lo que menciona María José, primero un pequeño recordatorio: cuando el presidente Boric ingresa a la reforma tributaria tampoco se obtuvieron los votos para la idea de legislar. Lo que está mal, esperar un año para lo que está mal, estoy diciendo que lamentablemente el sistema político hace mucho rato que no construye acuerdos, ¿ya? Y ese es un primer elemento. Pero aquí vemos una línea política que es muy clara. José Antonio Kast, yo lo he dicho en otras ocasiones, su trayectoria nunca ha construido algo más allá de su agenda personal. En este momento no ha logrado construir una coalición, no ha logrado construir consenso, no ha logrado construir una masa que vea en esto una discusión atractiva en la cual invertir tiempo, que tenemos en pantalla mucho tiempo hablando de esto, y yo no sé si a la gente le interesa tanto como el costo de la inflación en su bolsillo. Y esa es la mirada ideológica. ¿Cuál es esa mirada ideológica? Que tú impones tu visión, porque una persona que finalmente y su entorno son muy dogmáticos. Entonces dicen, no, esto se tiene que aprobar en mayo, antes. Y eso no es así, eso no funciona. Además, es un desconocimiento profundo de cómo funciona el Congreso y en general el aparato público. Y yo creo que ¿cuál es la ideología finalmente?
voy a tener que decirlo en términos bien brutales. Esta es la teoría del chorreo que ya conocimos y que nos entregó Pinochet, un país con el 48% en situación de pobreza o de indigencia. Ese es el éxito que nos quiere ofrecer este presidente. Esta reforma, dices tú. Claro, y finalmente, ideológicamente, y el dogmatismo que tienen es que aborrecen el Estado. Si finalmente ellos vienen a reducir al Estado a lo mínimo, y por eso lo que menciona Landerrecha ayer es muy preocupante. Él sabe cómo funciona Codelco, y si él ve que en este inicio de venta de los activos de Codelco, y en la instalación de un cuadro en que la crisis de Codelco, no sé qué, cuando todos sabemos que Codelco es una cosa, o sea, es una empresa fundamental para Chile, pero además es una empresa que piensa en 20, 30 años plazo. Por lo tanto, los análisis tienen que ser en serio, en la cantidad de utilidades que ellos han podido reinvertir. O sea, hablemos en serio. Entonces ahí, ¿qué desnuda todo esto? Ideología. Ideología que a mi entender le hace mucho daño a Chile, como lo enseñó Pinochet. Estamos con Javier Altamirano y María José Abud aquí en CNN Chile Radio, nuestro panel de conversación de esta mañana en Voces del Poder. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato y seguimos abordando este y otros temas. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, ya seguimos aquí en CNN Chile Radio, 9:53 minutos. Avanzamos en nuestro panel de conversación, Voces del Poder, junto a María José Abud y Javier Altamirano. Hablemos de escuelas protegidas, este proyecto que se va a votar hoy día en general y en particular, entiendo, ahí en la Cámara de Diputados, más de 80 intervenciones programadas para hoy día, por eso no se votó ayer. Va a ser un primer test legislativo también para el gobierno. María José, ¿cómo ves este primer desafío y el proyecto en sí mismo también, que tiene un par de artículos pero bien importantes? A ver, es un proyecto cortito, pero se ha ido enredando la discusión. Es algo que parecía de toda lógica. Lo primero que conocimos ante los hechos lamentables en el norte fue esta idea de que parece algo básico pedir que exista un control en las escuelas de armas y todo tipo de artefactos similares, pero en la discusión yo creo que han entrado dos grandes debates. Uno es la implementación y cómo al final este proyecto, no significa más carga para los docentes, porque sabemos que hoy día una de las grandes preocupaciones y dificultades que tienen los profes es que tienen una cantidad de carga administrativa que hace muy difícil al final enfocarse en los aprendizajes y ahí hay un primer tema que hay que resolver en esta discusión, es decir, no puede quedar solamente esto aprobado y no tener un plan de cómo se va a implementar. Y segundo, la discrecionalidad y cómo al final esto no implica estigmatizar, por ejemplo, a ciertos estudiantes. Y eso por un lado, que tiene que ver con la implementación, pero también creo que se ha abierto un debate más ideológico, lo que ha ocurrido estos días en el Congreso, que es esto de quitar la gratuidad o no, qué implicancias tiene para la trayectoria de cierre de brechas entre la población. Y ahí es complejo, porque por un lado uno dice, yo quiero tener una señal clara, ¿cierto?, como gobierno, de que si un alumno estudiante comete hechos graves de violencia, no puede optar a la gratuidad, ¿cierto? Pero también estoy, y es una realidad, no lo podemos negar, que estoy acrecentando brechas entre estudiantes de bajo ingreso y alto ingreso. Entonces, la pregunta es si es la mejor medida para castigar, ¿cierto?, a los estudiantes. Y mi opinión es que yo creo que al final los estudiantes en su cálculo y los incentivos que tienen en los hechos de violencia no están pensando en la gratuidad, entonces al final creo que por ahí no va el cómo hoy día se sanciona o cómo hoy día se genera un ambiente que los estudiantes no tengan incentivo a cometer hechos de violencia. Javier. Mira, yo tendería a estar muy de acuerdo con la primera parte sobre todo. Yo creo que aquí, si uno quiere abordar en serio este problema que es bien estructural en varios países, entonces también tenemos que mirarlo con esa humildad. Lo que está sucediendo a nivel de salud mental en los más jóvenes, lo que está sucediendo en términos de violencia también, que también es parte de una discusión global. Ahora, en lo concreto, yo creo que en el caso chileno hemos cometido un error que es sobrecargar, y yo creo que esa es la palabra clave, a todo el equipo de la comunidad escolar. A todos, están súper sobrecargados. Y para qué hablar de esta inspectora que más encima entrega la vida protegiendo a los otros niños. Tremendo.
Por lo tanto, lo que deberíamos hacer como sociedad es decir, bueno, esto es relevante, esto es prioritario, y por lo tanto lo que hay que hacer es acompañar esas grandes declaraciones con recursos. Porque la sobrecarga se traduce en que los profes van a hacer 15 otras cosas, además de ser los psicólogos, además de ayudar a las familias. O sea, la inversión que hace personalmente cada profesor es lo que hace que tengamos escasez en este momento de personal en condiciones de atender la escuela. Y eso está pasando en Europa, está pasando lo mismo. No hay profesores. Entonces, hagamos las interrogaciones bien en serio y hagamos los grandes acuerdos que necesitamos hacer. Inversión y no sobrecargar a quienes están encargados de estimular el pensamiento y convertir a las personitas que están en el colegio en buenos ciudadanos. Entonces, requiere recursos. Y ahí es donde uno se empieza a hacer cuestiones en su pequeña cabeza. ¿Cómo es posible que tú quieras recortar el 3% a rajatabla? Y ahí es cuando hay una disociación entre lo que requiere la sociedad chilena y una cosa que viene con un número redondo que no tiene ningún sentido de proporcionalidad, que no tiene claridad respecto a lo que hay que corregir y no. Y ahí tenemos un choque. Por eso la gestión del gobierno, nosotros vamos a estar siempre como oposición para ayudar a mejorar los proyectos de ley. Y en este caso están los votos, están las conversaciones, Raúl Leiva ha sido parte de esto. Sin embargo, nosotros lo que queremos es que se tome en serio. Si de verdad vamos a hablar de la educación, bueno, hagamos los esfuerzos que van de la mano. ¿Pero estarían los votos para aprobar el proyecto? Yo entiendo que la discusión está bastante avanzada, sí. Ya. Pero condicionado a que estén esos recursos disponibles, digamos, o no necesariamente. No creo que esa parte de la discusión específica de la ley. Ajá, de acuerdo. No. Esto es más de la estructura que tienes que darle al equipo escolar, de la comunidad escolar, que están los asistentes de la educación, que están los profesores, están los directores, etcétera, los encargados de convivencia. Esa gente está sobrecargada. Entonces, lo que digo yo es una discusión mucho más de fondo. Si nosotros queremos rescatar la educación para que sea realmente un vector de desarrollo personal, incluso de emancipación de las personas, tenemos que hacer algo distinto a lo que estamos haciendo. Ajá. Oye, una última definición sobre este tema al menos, y la sanción de restringir el acceso a la gratuidad para aquellos alumnos que estén sancionados por hechos de violencia escolar. ¿Comparte esa idea, Javier? Me parece un gustito para variar. Una vez más, las políticas públicas hay que evaluarlas realmente en términos globales. Esto es una cosa sistémica. Entonces, el esfuerzo de hacer que el Estado esté siguiendo los casos que los califica, yo veo una complejidad adicional y son los clásicos gustitos ideológicos que se majaron en el tema. Mira, más que una mirada ideológica, ayer leí en el Mercurio una columna de Josefa Aguirre, académica de la Católica, que ella ha estudiado este tema en cabalidad y planteaba los riesgos que tiene cuando tú al final vas dejando fuera del sistema a este tipo de alumnos, mostrar evidencia para Estados Unidos y cómo aumenta al final la delincuencia juvenil y los riesgos que tiene. Entonces yo creo que acá hay que estudiar bien la medida. A priori, claro, uno le gustaría que aquellos estudiantes que cometen actos graves de violencia no reciban un premio o que puedan acceder a estudiar gratis, pero si el no estudiar implica que su trayectoria va a ser aún más delictiva y que va a ser mucho más al final su trayectoria más marginal de lo que es a largo plazo, hay que tener cuidado, con ese tipo de políticas. Oye, lo último, porque se nos va el tiempo volando, pero un minuto para una idea respecto a la exposición que va a hacer la presidenta Bachelet hoy día en la ONU. Ahora. Es ahora, ¿no? A las 10. En un minuto más. Mira, empieza en un rato. María José. A ver, bueno, la expresidenta se juega todo en esta exposición. La verdad es que yo creo que la clave va a estar en la posición de Estados Unidos, ¿cierto? Ya uno investigando ve que algunos parlamentarios del Partido Republicano estadounidense han mostrado su preocupación respecto a la candidatura de la expresidenta, y yo creo que la posición que tome Estados Unidos respecto al discurso de hoy día va a ser muy clave y cuáles sean su énfasis respecto al rol que quiere hacer. Claro, y por todo el peso que tiene en ese proceso después de selección. Javier. O sea, mira, yo pondría el horizonte temporal. Esto es hasta fin de año y ahí vamos a ver qué pasa con Estados Unidos, que siempre se da una vuelta de carnero bien impresionante. Por lo tanto, yo rescataría la competitividad que tiene la candidatura de la compatriota Michelle Bachelet. Y sobre todo que la necesidad que tenemos de que el sistema de Naciones Unidas mejore, sea mucho más eficaz y que logre lo que ella dice, un multilateralismo que genere respuestas concretas. Y eso es lo fundamental. Está en una situación crítica, hemos visto lo que está pasando en el mundo. Naciones Unidas nace para proveer garantías a todos los estados, pequeños o grandes, y sobre todo para ayudarnos a tener paz duradera. Y tenemos que volver a ese camino. Y yo creo que la presidenta es una gran candidata, una gran trayectoria, tiene apoyos contundentes en la región. Todo se ha dicho también hasta el cansancio, es muy probable que le toque a una mujer de América Latina, por lo tanto yo creo que más bien la conversación es si es Costa Rica o Chile. Ambas son buenas candidatas. Por supuesto yo quisiera que fuera la presidenta de Chile por su experiencia, porque a diferencia de la costarricense, tiene además de la trayectoria internacional,
tiene conocimiento de cómo funcionan los estados. Por tanto, cuando tú te sientas a conversar con un estado, que fue lo que ella hizo en Naciones en ACNUD, tú ya sabes lo que le pasa al Estado y tú puedes conversar en otra forma y logras que el Estado vaya avanzando en la dirección que tú necesitas que avance. Esa experiencia no la tienen mucho, entonces es un perfil bastante potente. Vamos. Y espero que los P5 hagan lo que tienen que hacer, que es pensar en el globo, no en cositas pequeñas. Vamos a ver qué mensaje deja hoy día Michelle Bachelet de esta intervención. Javier Altamirano y María José Abud con nosotros. Gracias por haber venido, María José. Gracias, Javier. Gracias muy bien, que tengan un buen día. Un buen día. 10 de la mañana con 1 minuto, nos vamos a la pausa. Al regreso, precisamente, vamos a estar escuchando la intervención de la expresidenta Michelle Bachelet ahí en Naciones Unidas en este contexto. Nos vamos a la pausa con actualización de la temperatura, también 14 grados acá en Santiago, máxima de 22 para el día de hoy. Pausa y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.